mi principal propulsora de ABESA fue Elisa Jiménez, que era mi mamá, es mi mamá. Pero en ese camino también fue un camino recorrido y hubo acompañamiento. Ella se graduó de psicóloga, que era una profesión, digamos, nueva para esos tiempos. Ella se graduó como en el 67. Entonces era una carrera nueva. Ella empezó entonces trabajando en el Centro de Orientación Familiar en la Maternidad Concepción Palacio, pero que no pertenecía a la Maternidad Concepción Palacio, sino al Instituto Nacional del Menor, al INAM. Y era, bueno, era un programa que era precisamente englobado en lo que era el tema de familia. Y allí a las mujeres se les daba preparación para el parto psicoprofiláctico, que era una cosa nueva en esos tiempos. Y bueno, había otras cosas relacionadas con educación de los hijos, crianza de los hijos. Y bueno, ella entró allí como psicóloga y después al poco tiempo ascendió a coordinadora. Entonces ese espacio, bueno, fue un espacio donde ella empezó como a trabajar, a experimentar pues con estos temas, porque y es muy interesante ver que en otras feministas latinoamericanas el primer contacto con el tema del feminismo es el de la maternidad, o porque trabajaron en maternidad, o porque eran la maternidad, el embarazo, el parto. Bueno, porque esta es toda una manifestación de la salud en lo público específica de las mujeres. Entonces yo me imagino que ahí empiezan como las reflexiones. Entonces, bueno, allí ella fue, bueno, vamos a decir, dándose cuenta, también dándose cuenta de cosas relacionadas con ella misma. Hay varios testimonios que están en el libro que yo escribí sobre su vida, que se llama Elisa Jiménez, una de ellas, donde ella dice, yo era una joven como todas, convencional y tal y qué sé yo, pero entonces la otra cosa es que ella fue del Partido Comunista, de la Juventud Comunista y de la Unión de Muchachas, entonces, y sus hermanos todos eran comunistas, y sus primos, y en ese tiempo eso significaba una capacidad de reflexión y una capacidad crítica y una capacidad de lucha que, bueno, después han pasado muchas cosas y ya no es lo mismo, pero sí es un punto de partida importante para una joven que viene del interior, que se incorpora al liceo, y cuyo norte es estudiar, bueno, el tema de darse cuenta de lo que significaba ser mujer. Bueno, ella estuvo ahí 20 años y ahí fue afinando cada vez más estos conceptos, empezó a participar en reuniones internacionales latinoamericanas, y porque el feminismo, la cuarta ola del feminismo, no, la tercera ola del feminismo, que fue la de los años 80, en Estados Unidos y en Europa fue en los años 70. Entonces digamos que todo este movimiento de las ONGs como ABESA y otras en otros países fue en los años 80 en Latinoamérica. Entonces ella empezó a saber de organizaciones en otros países, muy en específico Colombia, mujeres que fue conociendo en reuniones internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, y ella empezó a acariciar como la idea de hacer una organización no gubernamental. Eso, bueno, entonces a mí me gusta decir, y está en el libro que escribí, que ABESA se gestó en la cocina de mi casa. Entonces ahí la oí yo muchas veces conversar sobre eso, hablar sobre eso, y yo voy a hacer eso. Bueno, y luego lo hizo. ¿Y por qué cuento yo esto siempre? Bueno, porque, bueno, precisamente es posible participar en la historia, es posible cambiar las cosas desde la cocina de la casa. Bueno, para la fundación, que fue hacer el acta constitutiva, ella se buscó a algunas personas que eran bastante cercanas a ella y que estaban más o menos en cosas parecidas, pero que no tenían esa integración con ella. Entonces esas están en el acta constitutiva, algunas de ellas, yo creo que casi todas ya no están vivas, pero quien se va con ella a fundar ABESA son muchos sus alumnas.
Ella era profesora en la Escuela de Psicología, en la mención de Psicología y Salud. Era allí donde, para lo que estaba contratada y después concursó para ser profesora, pero ella abrió una materia optativa que se llamaba Aspectos Socioculturales de la Sexualidad. Y ahí, bueno, esa materia se fue haciendo muy popular. No era obligatoria, era una electiva, pero entraba mucha gente y bueno, esa materia yo creo que marcó la vida de mucha gente. Por ejemplo, María Auxiliadora Díaz, que fundó Buen Nacer, fue alumna de Elisa, luego fue pasante en la maternidad, luego se fue con Elisa Paravesa y ella abre su espacio que es Buen Nacer. Isbeth, que está en Barquisimeto, que tiene una organización, varias personas que están en distintos lugares públicos, de ONG, etcétera, fueron alumnas de Elisa. Entonces, bueno, ahí empezó ABESA. ABESA empezó con una estructura que eran programas, 3 programas: educación sexual comunitaria, salud sexual y reproductiva y atención a víctimas de violación, se llamó primero. Hoy en día todos esos nombres nos parecen como naturales, pero en ese tiempo todo era una pregunta. ¿Cómo que educación sexual comunitaria? ¿Y por qué? Bueno, porque el planteamiento de Elisa o de mi mamá era que esto no era un asunto de especialistas, que esto era un asunto de las personas y sus vidas, y que lo que había que hacer era trabajar, poner a la gente a pensar, a analizar, a evidenciar las contradicciones y bueno, y a tomar sus propias decisiones. Bueno, salud sexual y reproductiva, que fue el preámbulo para hablar de derechos sexuales y reproductivos, bueno, se refería a todo lo que podíamos hacer como ciudadanos en relación a los derechos. En ese tiempo no lo mencionábamos así, pero vinculados con la salud, especialmente en el área sexual y reproductiva. Y luego, bueno, atención en violación fue el primer nombre, porque esto también empezó así en Estados Unidos y en Europa. Las primeras, fueron como las primeras discusiones diciendo, bueno, esto no es natural, a mí me está pasando, empezando a darse cuenta que esto no era un tema de la vida privada, sino que era un tema de derechos. Y bueno, lo primero que apareció fue la violación, como en general nos pasa todavía. Cuando empezamos en violencia sexual, la gente lo primero que se imagina es violación. Luego se empezó a llamar Servicio de Atención Psicológico a Víctimas de Violencia Sexual. Todavía lo nombramos así y empezamos con mujeres y con el tiempo fuimos ampliando hacia niños, niñas y adolescentes por demanda. Fue que empezaron a llegar los casos y nosotras los atendíamos, nosotras a veces quiero decir. Entonces, bueno, ahí se fueron sistematizando cada una de estas experiencias, y bueno, seguimos participando en el trabajo político, en el sentido de movimientos sociales, intercambiando con otras organizaciones similares en Latinoamérica y también otras en Estados Unidos y Europa. Un momento crucial fue el momento en que recibimos el primer financiamiento, que fue para pagarle a la coordinadora del programa de atención en salud sexual y reproductiva, y que bueno, que fue un hito. Ahí hicimos alianza con la Women's Health Coalition, que era una organización estadounidense que financiaba proyectos feministas. Esto era algo como muy interesante. Un puntal dentro del tema de salud sexual y reproductiva fue el tema del aborto. Y ese fue un tema siempre de mi mamá. Por cierto que en ese tiempo no había tanta estigmatización con ese tema. Eso se fue recrudeciendo en la medida en que la tercera ola se consolidó en Europa y Estados Unidos, se legalizó el aborto en varios países y entonces, bueno, empezó como toda esta cosa tan polarizada y tan estigmatizada, ¿no? Bueno, y allí ella fue la coordinadora general de ABESA desde que se fundó en 1984, pero fundar, tenemos que decir que fueron los papeles. Empezar a ejecutar, yo diría que fue un poquito después, vamos a decir, en 1985. Y ella murió en el año 1994. Yo me incorporé al equipo en el año 1990, como educadora que soy, en el área de educación sexual comunitaria,
Y bueno, luego estaba allí participando cuando mi mamá murió y yo podría decir que mi mamá prácticamente en el lecho de muerte me dijo, te dejo a Besa. No, no había para dónde correr. Estábamos como en un momento crítico, había habido una crisis institucional, estábamos pocas en la organización, pero bueno, era casi como de mito, pues yo no podía eludir esa responsabilidad y bueno, no me arrepiento. Siempre le doy gracias a donde quiera que ella esté en haberme dejado ese legado, porque ha sido muy enriquecedor para mi vida. Bueno, está esto que hemos empezado como a decir, pero que fue ocurriendo en el tiempo y no supimos ni cómo, que es que Avesa es como una gran familia. O sea, Avesa no son las personas que estamos ahí en la oficina, Avesa son muchas personas que están en muchas partes y que están identificadas con nuestros planteamientos y algunas tienen, bueno, han tenido un proceso en su vida que ha sido marcado por su vínculo con Avesa cualquiera que haya sido. Bueno, cuando yo entré a Avesa en el programa de educación sexual comunitaria, dio la oportunidad, porque allí fue que fueron a ofertarnos esa oportunidad para hacer una formación en Colombia, en la Universidad de los Andes, en investigación con énfasis en género. Y tú recibí una formación muy completa en el tema de género y en el tema de investigación en esa área. No me dediqué a la investigación, pero lo que aprendí de género fue como muy importante. Y allí estaba como muy claro el tema del embarazo adolescente como problema, porque es que el embarazo adolescente como problema es un tema de la modernidad. Eso estaba tan naturalizado en otras épocas y todavía está naturalizado para ciertos sectores que, bueno, era normal. Entonces yo llegué como con ese tema y bueno, a partir de ese tema, bueno, cómo prevenir y entonces empezamos a trabajar con adolescentes, conseguimos un primer financiamiento del Fondo de Población para hacer un trabajo con 4 liceos que estaban en el área donde estaba ubicada Besa, ya teníamos casa propia. Y bueno, esos adolescentes que entraron en ese programa primero recibieron una formación general en el liceo y después aprovechamos una figura que había, que era de labor social, para ofrecerle a los jóvenes de quinto año que quisieran trabajar con nosotros en labor social. Y bueno, una cosa a contar es que todas las otras ofertas se quedaron sin participantes, porque no quisieron sino participar en esa labor social. Otro momento que yo te podría ilustrar es cuando nosotros sentimos que estamos en riesgo, que estábamos en riesgo, que económicamente, que nos iban a quitar un subsidio importante que teníamos del Ministerio de Salud para atender el programa de atención en violencia sexual, que hay que decir que ahí atendimos a 16.000 personas. Hay que ver lo que es eso. Nosotros tenemos 16.000 historias digitalizadas de gente que atendimos allí. Y bueno, ese programa estaba en peligro y nosotras hicimos una convocatoria pública y un acto público que se llamó Una Flor por Avesa. Y eso fue muy emocionante. Ese día estaba lloviendo y la gente no dejó de ir. Todo el mundo llevó una flor por Avesa. La cobertura de los medios fue espontánea. Y bueno, y eso nos dio fuerza para seguir adelante. Ese evento espantó la desmoralización y nos dio la fuerza para seguir adelante. Hemos ido inventándonos en la medida que han ido pasando las cosas y también en la medida que han ido emergiendo los temas. La familia de Avesa está ahí y que nada la va a resquebrajar. Todavía estamos en riesgo, siempre es así, a veces por los temas que tratamos, a veces por lo que se concibe como ONGs, pero lo que hemos hecho está ahí y no tiene retroceso.